damos paso a la quinta conferencia de nuestro día. Esta es Planificando redes sinápticas positivas desde el programa de asignatura. Experiencias en el pregrado de odontología de la Universidad de Valparaíso. Esta ponencia estará a cargo del doctor Rodrigo Fuentes Cortés. Él es cirujano dentista de la Universidad de Valparaíso, magíster en patología y medicina bucal de la Universidad de Chile. Bueno, muchas gracias a la organización por la invitación. El hecho de poder estar aquí compartiendo lo que ha sido una visión de experiencia de lo que ha sido la interpretación de la neurociencia y neuroaprendizaje en lo que es la rutina de la instrucción en la educación superior, es algo que ahora se me ha dado la oportunidad de poder compartir, pero no solamente compartir, sino que también exponer, para ver también respecto a todos los teóricos que han pasado por acá, también si están de acuerdo, ¿no?, con esta interpretación que estamos haciendo nosotros de lo que es el neuroaprendizaje. Mi aproximación a lo que es el concepto de neurociencia y neuroaprendizaje en realidad partió en la jornada número 1 que se hizo el año pasado, ¿ya? Ahora bien, si bien el concepto del enfoque que empezamos a recibir y a aprender de esta forma de abordar, en realidad lo que para mí fue muy útil es que me ayudó mucho a ordenar diferentes inquietudes que yo tenía respecto a la docencia. Yo llevo alrededor de 15 años haciendo docencia, a eso agreguémosle cerca de otros 5 años más que yo fui dirigente scout y que ahí me contribuyó mucho para modelar lo que era la forma de entender la educación. Pero cuando enfrento la primera jornada del año pasado, me sirvió mucho para ordenar varios aspectos, donde tenía varias luces en diferentes lados, pero de algún modo, a través del enfoque del neuroaprendizaje, me permitió desarrollar una propuesta que obligó también a hacer un análisis crítico de lo que yo estaba desarrollando en aquel momento y también cumplir con el deber de llegar a un punto de implementar estas cosas e ideas que uno está escuchando. Como de algo que suene como una postura, una actitud de vida para poder enfrentar la educación, cómo eso yo lo paso a una planificación programática, cómo eso yo lo paso a una instrucción semana a semana, cómo eso yo lo paso a una instancia de evaluación. Entonces, eso es básicamente lo que yo aspiro poder transmitir y compartir con ustedes. Y bueno, y cualquier cosa, cualquier comentario, crítica, bueno, va a quedar el correo ahí puesto para que me puedan hacer llegar sus comentarios. Así que esperemos que podamos disfrutar un poco de ello. Y el enfoque de esto es eminentemente experiencial, es decir, compartir la forma que hemos tenido de dar este enfoque. Vamos a estructurar la presentación básicamente en estos 3 momentos. Uno, descripción de lo que ha sido la situación inicial con la cual nosotros partimos básicamente lo que era previo a lo que es este enfoque de neuroaprendizaje. Después, cómo fuimos repensando el programa. Y una tercera parte donde vamos a extender un poquito más en función de los diferentes ejemplos con los cuales nosotros estuvimos viviendo nuestro programa y nuestra intervención en lo que era la forma de desarrollar. Ahora bien, yo soy profesor de una disciplina que se llama patología oral y antes de entrar a esas 3 partes necesariamente tengo que explicar de qué se trata la patología oral y también cuál es el otro curso en el cual nosotros estuvimos haciendo la implementación, que era el curso de histología. Básicamente, entender que el curso de histología es un curso que se desarrolla en el 3er semestre de la carrera de odontología y que patología probablemente tal es una serie de cursos, de programas que se van desarrollando a lo largo de la carrera y que son 3 cursos de patología, 1, 2 y 3, ¿cierto? En segundo, tercero y cuarto, y que hay una parte que se cierra que es medicina oral. Hoy lo que vamos a compartir un poco la experiencia de lo que ha sido el curso de histología y patología 3 en el 4º año. Para entender patología, básicamente hay que extrapolar y entender que el desafío de la responsabilidad profesional desde el punto de vista del dentista va más allá de lo que es el problema de la caries y la enfermedad de la encía. El problema de la caries es un problema masivo que todos lo padecemos
y que justifica en gran parte el desarrollo de nuestra profesión. Sin embargo, hay un grupo importante de otros trastornos que se dan en las mucosas, en el tejido óseo y que están dentro de la gama de trastornos que uno califica como cuadros neoplásicos, algunos trastornos malformativos, algunos trastornos asociados a la inmunidad, infecciones de diferentes tipos, y eso, digamos, es lo que pretendo yo graficar, mostrando este caso de un cáncer en desarrollo, un tumor en una glándula salival, que de algún modo son los trastornos los cuales el dentista también debería estar preparado para enfrentar. Aquí vemos otra tumoración y se fijan, no hemos visto nada de caries, no hemos mostrado ninguna gingivitis, sino que son otros problemas de pacientes que llegan a la consulta y que uno como profesional debe estar capacitado para poder enfrentarlo. ¿Sabían que el dentista podía hacer eso, no? Sí. Bueno, qué bueno. Entonces, siempre es importante tener esa visión de lo que es su profesional. En este caso, una lesión por virus papiloma que se encuentra ahí bajo la lengua, en el caso de un niño de 8 años. Y así nosotros tenemos que ir enfrentando uno y otro tipo de trastornos de diferentes aspectos, de diferentes tipos de comportamiento, y eso es parte de lo que se trata el ramo de patología. El área de la histología, por otro lado, se trata del estudio de las lesiones, el estudio de las células y de los tejidos, ¿ya? Entonces nosotros generalmente cuando queremos comprender el fenómeno de la histología es un trabajo que se hace bajo microscopio y uno tiene que reconocer la forma de la célula y cómo se organiza ello dependiendo de los diferentes tejidos que uno está revisando. Entonces, eso es básicamente de lo que nosotros vamos a hablar y con esto nosotros vamos a introducir a esta primera parte que es describir la situación inicial. Como sea, independiente de todo este espectro y esta variedad de trastornos, uno como profesor, uno como docente, debe comprometerse en enseñar, formar, educar, cualquiera o todos esos verbos juntos, pero ese es lo que implica el desafío probablemente tal. Y esto se hace a través del curso de patología oral y en el caso de histología buscamos básicamente tratar de desarrollar estos mismos verbos que nosotros estamos aquí recién presentando. ¿Qué pasa con la descripción, con esta situación inicial que nosotros queremos mostrar? En el mundo de la docencia, nosotros como profesionales que se atreve a desarrollar un programa de formación, lo cierto es que nosotros como académicos igual estamos bombardeados de un montón de conceptos. A diferencia de ustedes como profesores, el cual pasan por un programa curricular donde se le va entregando el concepto de forma gradual y progresiva, nosotros llegamos a un punto en que estamos hablando de modelos de enseñanza-aprendizaje, técnicas de didáctica, planificación curricular, aparece Vygotsky, aparece Dale, aparece Marzano, y todo se empieza a hacer como una gran sopa. Una gran sopa en la cual a nosotros empezamos a realmente, no siempre a procesar de manera correcta, y a todo esto se empiezan a agregar, por ejemplo, modas o también tendencias en lo que puede ser el uso de algún otro tipo de recurso didáctico, por ejemplo, el uso de la rúbrica, el concepto de las competencias, sistema de crédito transferible, y así aparece uno y otra cantidad de conceptos, de los cuales todos estos al final tienen que concretarse en lo que es la planificación del programa que tú estás desarrollando en tu asignatura. Tenemos que reconocer nuestros perfiles, definir los objetivos y la metodología. Todo esto igual hay que entender lo que esto, a pesar de la cantidad y diversidad de conceptos los cuales uno tiene que tratar de procesar, lo cierto es que al final se estructura siempre, casi todo, en 3-5 unidades temáticas y tenemos la secuencia típica de clase, 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 prueba, clase, 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 prueba, clase, 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 prueba. Entonces da la impresión que todo este esfuerzo en tratar de entender al final no se concreta en nada o no logra transferirse a lo que significa una programación regular. En el caso de nosotros, estos cursos que yo les estoy describiendo se desarrollan en jornadas de la mañana de 8:30 a 12. Básicamente esa es la extensión. Estamos toda la mañana dedicados a ello. Hay un recreo a las 10, de 10 a 10:30, y salimos para nuevamente después continuar con la programación del curso, ya sea de histología o patología, y en realidad con todas las áreas todos los ramos del área de la salud tienen ese mismo sistema. Entonces, independiente de todos esos conceptos, seguimos entonces focalizados con esta estructura, donde tenemos las clases, clase, prueba, se repite de acuerdo a la cantidad de números de unidades, a lo más se agrega un tipo de seminario y a lo más también se resuelve todo con un examen final que tendrá su oportunidad de repechaje.
¿Y cómo se estructura esta clase? Tal cual como había señalado recién, de 8:30 a 10 la clase, el recreo en media, y esta clase que generalmente se reproduce 12 o 14 ciclos para poder entonces ir terminando. En este contexto en el cual se está ejecutando un programa, si nosotros nos ponemos en el lugar del estudiante, nos vamos a dar cuenta que el estudiante entonces al final empieza a acumular una gran cantidad de material de lectura. Material de lectura que generalmente se sostiene o por apuntes o por fotocopia, y de los cuales muchas son amplios documentos que se van acumulando, de los cuales se combinan con artículos científicos y capítulos de libros, ¿ya? Eso en realidad no es algo que describa una particularidad de ontología. Yo creo que todos los estudiantes universitarios viven y hemos vivido y hemos pasado por esa misma rutina. A esta rutina, recuerden que todavía estamos describiendo la situación inicial, reconozcamos que la mayoría de las evaluaciones son de selección múltiple, al menos en nuestro caso. Generalmente cuando se impone o se plantea el trabajo de seminario, generalmente son ante temas que no han sido revisados previamente. Entonces el muchacho tiene que enfrentar ese desarrollo de un seminario, indagar, nadar en un tema en el cual no ha sido preparado o no ha sido previamente inducido. Y también otra de las particularidades es que muchas veces las unidades realmente están inconexas. Es decir, si me fue mal en la primera o fue en la segunda, perfectamente me puede ir en la tercera y no tiene mucha relación con las unidades precedentes. Y eso básicamente es lo que describe nuestra realidad. En ciertas ocasiones también se suelen incluir la planificación de talleres, pero estos talleres a veces tienen un corte especial e incluso llegan a ser una nota distinta de lo que es el programa probablemente tal. Entonces uno considera las notas teóricas, las notas de talleres como si fuesen productos distintos y que en algún momento tienen que cuajar en una sola nota. Todo esto, este escenario, es en el cual entonces históricamente se han desarrollado muchos de los cursos que nosotros tenemos en odontología. En este minuto estoy yo rescatando lo que ha sido la experiencia de los cursos de patología e histología, y nos damos cuenta que en realidad la estructura a la cual uno se somete en realidad tiene bastante poco de neurocontextualización adecuada. De hecho, hay una rutina académica impuesta, como señalaba en la mañana, de acuerdo al horario del profesor. La validación de esta rutina es solamente por la historia. O sea, en realidad no hay una evidencia científica que diga que esta es una buena rutina. En realidad solamente la tradición o los años que llevan esto es que se justifica por sí mismo. Y muchas veces son razones que también a veces uno siempre comprende. Entonces, si uno tuviese que dar un enfoque o un análisis tomando como referencia aquellos aspectos del neuroaprendizaje, y aquí obviamente sin desmerecer el esfuerzo, el cariño y dedicación que uno igual desarrolla toda esta estructura, lo cierto es que aparecen varias preguntas que para nosotros es interesante poder responder. Por ejemplo, a pesar de esta estructura, ¿se reconoce alguna rutina de entrenamiento cerebral definida? ¿Qué tipo de redes sinápticas son los que estamos promoviendo? En realidad, lo que da la impresión es que ir a clase, sacar fotocopias y responder la prueba. ¿Qué recompensa tiene el que vive nuestro programa? ¿Nuestro programa académico considera la poliestimulación? ¿Diseñamos programas para que el estudiante muestre su creatividad? ¿Estamos desarrollando un programa eficiente desde el punto de vista de la didáctica y lo que corresponde a la entrega de conceptos? Todas estas preguntas entonces vienen a formularse después de que yo viví mi primera jornada de neuroaprendizaje. Acá igual al año pasado, lo que fue en circunstancias similares a la cual ustedes están ahora. Entonces, con todas estas preguntas que nos empezamos a formular, quisimos repensar el programa. Y en el momento en que quisimos repensar el programa, fuimos abordando varios aspectos desde lo que es la entrega de contenido, el sentido de priorización, reconocer ejes conceptuales y hasta reordenar el horario. En esto, lo primero que hicimos fue reconocer los ejes transversales de las unidades. El curso de histología, como se recordarán, es el que revisa todos los tejidos. Una forma habitual en la cual uno se ordena es revisándolo por tipo de tejido. Tejidos epiteliales, tejidos conectivos, tejidos musculares. Y eso nuevamente genera ese contexto de capítulos de las unidades que pueden ser hasta inconexas. Entonces, en el caso de las patologías,
nosotros podríamos separar también por tipo de trastorno. Si estamos en función de un cuadro infeccioso, tenemos capítulos de infecciones o el capítulo de neoplasia y así sucesivamente. Entonces, un poco para superar eso y para darle una continuidad, quisimos reconocer aquellos conceptos que son esencialmente útiles y que deberían ser mantenidos a lo largo de todo el programa. En el caso del programa de histología, nos dimos cuenta que el concepto fundamental es reconocer la morfología de la célula y cómo se organiza el tejido. Entonces, cuando nosotros revisábamos epitelio, era fundamental reconocer la morfología y su organización arquitectónica. Cuando revisábamos tejido conectivo, era fundamental reconocer entonces su morfología y también su estructura arquitectónica. Y así, con cada uno de los tejidos nos dábamos cuenta que esta debería ser la preocupación norte que todos los estudiantes deberían de tener, por lo menos aquellos que estén pasando por el curso de histología. Y en el caso del programa de patología, nos dábamos cuenta que más que saber los capítulos de estos trastornos, lo que uno debería ser capaz de desarrollar es tener una alta competencia en cuanto a lo que es el manejo clínico. Es decir, cómo lo voy a describir, qué exámenes tengo que solicitar y cuáles son las mejores orientaciones que debo dar yo al paciente para que pueda seguir y conducirse hacia lo que es la resolución de su problema. Entonces, independiente de la naturaleza y el tipo de trastorno, el manejo clínico era la competencia transversal que todos deben ser capaces de desarrollar. Un segundo aspecto fue reorganizar la rutina horaria. Esta rutina que nosotros veíamos era bastante agotadora y decidimos hacer evaluaciones cortas de entrada, una corrección colaborativa, incluimos 2 descansos, las clases expositivas de 2 las reducimos a 1 e incluimos lo que es la dinámica de ejercicio en pareja, ¿ya? En cuanto a la actividad de grupo, en realidad 3 o más en realidad se suele distorsionar la labor de grupo, entonces nosotros encontramos mayor eficiencia cuando se trabaja en pareja. Entonces, nosotros la evaluación corta se sostenía a través de lo que eran las preguntas de aplicación en función de tareas que nosotros estábamos entregando de manera previa. La corrección la hacíamos inmediatamente con los muchachos, una vez que contestaban la prueba, inmediatamente la corregíamos, ellos mismos oficiaban de correctores de las evaluaciones, entonces por ende la revisión se hacía de manera inmediata, se corregían inmediatamente aquellos aspectos que estaban erróneos, se fortalecían aquellos que estaban de manera bien, se hacían los ajustes de concepto y se hacía inmediatamente la entrega de resultados. Y eso nos traía como consecuencia la disminución del nivel de ansiedad y por ende una mejor actitud a ser parte de este tipo de momentos. En la clase expositiva desarrollábamos probablemente tal lo que corresponde a la propia presentación de los contenidos y después cerrábamos nuestra rutina de la mañana con ejercicios de aplicación en base a problemas, desarrollo de dibujos y teniendo claro que estos ejercicios a medida que transcurría el semestre iban teniendo una complejidad progresiva. Los momentos de descanso que fuimos considerando saludables. En cuanto a la planificación de la unidad temática, aquí hicimos varias cosas que para nosotros eran bastante relevantes. Uno, además de planificar la actividad presencial, fue fundamental planificar aquella actividad no presencial o adicional. Es decir, más nos dedicamos a pensar el tiempo que el muchacho iba a estar fuera del aula en función de las tareas que tenía que desarrollar, más que incluso que las tareas que tenía que desarrollar en propio del aula. Entonces, hicimos un cronograma de las actividades presenciales y del tiempo adicional. Esta tarea iba a ser después evaluada en estas formas de evaluación de respuesta corta y, por otro lado, estas formas de evaluación corta tributaban y permitían de algún modo generar un entrenamiento a lo que iba a ser esta evaluación final de unidad. Entonces, de esta forma, el muchacho llegaba a esta evaluación de unidad en mejores condiciones, sabiendo qué se iba a preguntar, cómo se iba a preguntar y también cuáles eran las expectativas del profesor en función de qué esperaban de la respuesta que debía estar dando, entendiendo que esta dinámica de aplicación estábamos generando una instancia de entrenamiento regular durante todo este módulo probablemente tal. Y por último, los ejercicios en pareja era muy importante porque permitía también hacer de algún modo la integración entre lo que era la tarea, el contenido en desarrollo y la oportunidad entonces de poder ir aplicando inmediatamente dentro de la misma rutina de planificación de la mañana lo que eran los objetivos de ese curso que nosotros estábamos desarrollando. Siempre pensando en contextos de aplicación de los contenidos. Un cuarto recurso fue el uso de Facebook.
Entonces nosotros ahí lo que hacíamos, creamos una página que fue muy útil, de hecho Facebook es genial, y los muchachos lo valoran mucho, y nosotros creamos ahí una página, perdón, hicimos un grupo, en realidad los mismos estudiantes me ayudaron a hacer el grupo, y con ello nosotros íbamos subiendo los informativos, las notas. Hicimos una página web también, una página web personal, al cual destinamos un capítulo para poder desarrollar los programas del curso de histología, curso de patología, y el muchacho entraba a esta página que igual se veía bastante bonita, bastante atractiva. Entonces el muchacho tenía acceso a su programa, a los cronogramas y también a los títulos de cada uno de los módulos, donde en cada módulo tenían acceso a la información completa de la misma clase que se había presentado y también la posibilidad de escuchar la clase con una calidad de registro bastante óptima. Es decir, porque también nos dedicamos bastante a hacer un buen registro de ello. Entonces con eso nosotros estábamos superando el problema de las fotocopias. En cuanto a las tareas, aquí el muchacho podía revisar videos de YouTube y le decíamos, este video dura por ejemplo 13 minutos y me interesa que revises del minuto 7 30 segundos y revisa esa parte y te vamos a hacer estas preguntas. Entonces el muchacho podía acceder, revisaba la información, llegaba al punto que tenía que revisar, solamente haciendo clic. Y con ello entonces integrábamos recursos que ya estaba disponible en la internet y a partir de ellos complementábamos la información que nosotros estábamos desarrollando. Entonces lo que está en gris corresponde a la actividad presencial, lo en verde correspondía a la actividad adicional o las tareas que nosotros dejamos planteadas y por último al término de cada unidad aparecía el detalle de lo que a nosotros nos interesaba que el estudiante sea capaz de desarrollar en ese curso. También establecíamos ponderaciones para que el muchacho también entendiera qué para nosotros era lo más importante. Este es un video por si acaso que está circulando. Entregábamos también orientación en función de lo que nosotros esperábamos de la evaluación final. Dejábamos incluso hasta planteada el esquema del ejercicio de la prueba para que lo entrenáramos y lo fuéramos desarrollando. Es decir, transparencia absoluta, claridad absoluta, no había duda de lo que el estudiante se le iba a evaluar, ni y lo importante de lo que era poder saber hasta dónde deberíamos llegar en cuanto a lo que era la profundidad de los contenidos. En el caso del curso de patología oral, ahí teníamos también presentaciones en PowerPoint que estaban ahí transformadas al PDF, el audio de la clase, entonces el muchacho tenía acceso a la fotografía y a escuchar la clase propiamente tal. Y aquí teníamos, por ejemplo, los audios, también separábamos clases muy extensas, las separábamos en audios de 15, 5, 10 minutos, y mientras escuchaba el audio tenía acceso a esta información. Con esto, ¿qué es lo que buscamos? Normalizar, que todos tengan acceso a la información de manera clara, de calidad, y con la presencia de lo que nos permite rescatar el audio. El audio lo que rescata principalmente es el énfasis. Aquí ¿en qué momento uno se detiene? ¿En qué uno vuelve a destacar de manera con mayor precisión? Aquí teníamos formas de ejercicios que también teníamos desarrollado para que el muchacho pudiese revisar. Entonces, y todo esto en este ambiente donde se integraba el Facebook, el sitio web y lo que era también YouTube en su momento. Entonces, así planteábamos las tareas, el muchacho tenía un respaldo de lo que se había desarrollado en la actividad probablemente tal, y el hecho de plantear esta evaluación corta nos aseguraba que el muchacho llegara a la hora. Y por otro lado, al final estábamos desarrollando todo un contexto de acceso con material de buena calidad, en condiciones de igualdad para todos, y con ello podríamos generar entonces un contexto de seguridad para el estudiante en cuanto a las características de los contenidos y a los énfasis del curso que tenía que desarrollar para ir cumpliendo sus objetivos del curso. En cuanto a planificación del nivel de exigencia, ese título le puse acá. Aquí nosotros estamos de algún modo diagramando las diferentes unidades que deberíamos tener. En un semestre básicamente hay de 3 a 5 unidades temáticas y cada uno de este grupo corresponde a cada una de ellas. Era fundamental la clase inaugural. En la clase inaugural nosotros hacemos una síntesis de todo lo que vamos a ver en el semestre y entre ellos entregábamos algunos conceptos medulares esenciales que iban a ser regularmente preguntados durante todo el semestre probablemente tal. Todas las pruebas, todas las evaluaciones
iban a tributar también de manera positiva a lo que era la prueba final. Este cuadro grande corresponde a la prueba final, que no es la condición de examen, sino que es una prueba obligatoria que todos deben de rendir, y que de algún modo cuando uno le dice que esa prueba final vale el 50%, inmediatamente al estudiante le pone en una condición de alerta. Dice, wow, esa prueba vale mucho. Pero que es una cosa que uno también iba diciendo, sí, pero tranquilo, yo te estoy preparando para que te vaya muy bien en esa prueba. Por otro lado, en cuanto a los ejercicios, íbamos teniendo diferentes tipos de tareas, de los cuales algunos eran propios de los contenidos de la unidad, pero también generamos condiciones de evaluación en las cuales la pregunta básicamente se iba repitiendo módulo a módulo, pero cada vez íbamos pidiendo una cosita más, una cosa más, y al final de algo que podría partir muy sencillo, al final el muchacho era capaz de responder algo con un nivel de profundidad bastante alta y con un nivel de complejidad bastante mayor. Bueno, en caso del manejo del error, siempre lo íbamos abordando tanto en las pruebas cortas y aquellos muchachos que leían mal en algunas de las evaluaciones, siempre yo le planteaba la esperanza. Por si acaso, esa prueba es la más importante de todas, así que no te preocupes, preparémonos, sigue viviendo el programa. Entonces, vamos a presentar una serie de ejemplos que le puse ejemplo de la implementación neuroinspirada, ¿ya? Una forma de graficar lo que estábamos haciendo nosotros desarrollando acá. Rutina aplicada al curso de histología. Esto corresponde al trabajo en pareja. Trabajo, nosotros siempre lo hacíamos al término de todas las rutinas y los muchachos tenían la posibilidad de revisar sus apuntes, contrastarlo con literatura que pudiesen estar teniendo y esto era una oportunidad de contraponer sus ideas y a su vez también en su minuto sociabilizarlo dentro del grupo para ver efectivamente si estábamos o no apuntando hacia lo que era el interés del curso probablemente tal. Las correcciones le íbamos haciendo de manera simultánea y en esto era muy útil contar también con lo que son las tecnologías disponibles. En este caso, el celular que yo ocupaba, tenía un iPhone que lo perdí, pero fue muy útil cuando lo tuve. Entonces, muchas veces las tareas consistían en hacer dibujos. Entonces, los últimos 15 minutos yo me dedicaba a sacar fotos de los trabajos e inmediatamente los proyectábamos e inmediatamente empezábamos a hacer las correcciones. Algunas de las tareas también podían revisar incluso hasta los archivos de audios que habíamos dejado, los podcasts, que es el nombre técnico que tienen. Aquí vemos, por ejemplo, una pareja trabajando con celular, el otro también trabajando con celular, y en realidad no era algo que nosotros lo marginábamos. Si el muchacho recién hablábamos de la importancia de entender que eran muchachos nativos digitales, bueno, tenemos que trabajar con recursos acorde a su condición. O sea, y para ello permitíamos usar este tipo de herramientas sin ningún tipo de problema, obviamente en el contexto de los ejercicios. Este, por ejemplo, es uno de los dibujos bastante feo, bastante eficiente, pero que nos permitía a nosotros tomarle la fotografía y después discutir dónde están los núcleos, dónde están las uniones celulares, qué pasó con este epitelio, y ahí empezaba entonces a reconocer aquellos, en este caso destacando aquellos aspectos que estaban deficientes. Obviamente también tomaban las fotografías, aquellos que estaban en categoría de destacados, y en esa situación de los destacados yo le entregaba 5 décimas para la prueba final de unidad. Entonces, 5 décimas igual suena como harto, y es harto. Y entonces el muchacho se dedicaba a hacer buenas evaluaciones. Cuando yo proponía esto en el círculo de colegas de la cátedra de entregar estímulos, me encontraban razón, a propósito de los mismos fundamentos que tiene en la neurociencia, pero su estímulo era de 1 décima. Pero eso es 1 décima, no estimula nada, no démosle 5 décimas. Eso yo creo que era mucho más desafiante y que generaba un mejor entusiasmo para el estudiante para ir contestando. Ojo que este esquema, el ejercicio contemplaba también dibujar el epitelio a partir de esta fotografía que yo se la entregué. O sea, yo se la imprimí a cada pareja, un buen tamaño, y tenían que ser capaces de dibujar ese epitelio. O sea, bastante deficiente. Pero esto obviamente tiene que ir evaluando. Este fue el primer ejercicio y después lo volvíamos a repetir y empezamos a incluir otro tipo de tejidos para después llegar a una estructura que fuese mucho más acorde a lo que era dar luz de lo que era la correcta interpretación de lo que era
la histología de lo que nosotros estábamos revisando en ese momento. Por ejemplo, esto corresponde a una sección de labios donde estábamos haciendo ejercicio en función del tipo de glándula, y este quedó bastante bien logrado. Y esto no es una torta, sino que corresponde a una estructura de un hueso, ¿no? De una osteona, que es la unidad funcional fundamental, pero este está lleno de deficiencias. Entonces, tomamos las fotografías de las condiciones correctamente bien interpretadas y poníamos fotografía también de aquellos que estaban más cargadas de deficiencia. Entonces, esto, digamos, es un aspecto que fue de uso rutinario dentro de lo que era la dinámica de las actividades de trabajo en pareja. Y para muchos estudiantes era muy importante que yo les tomara fotografía porque era la oportunidad de la validación y de la 5ª. Entonces, esa recompensa también contribuía de manera positiva a lo que era generar un buen ambiente de lo que era el trabajo de la didáctica probablemente tal. Niveles de exigencia progresivo. Fíjense, este huesito que está aquí dibujado corresponde también a este huesito dibujado, pero esto ya corresponde a un ejercicio final. Si miran con generosidad, aquí estamos viendo la corona de un diente, la raíz de un diente, el hueso de la mandíbula que soporta el diente, el tejido de la encía, músculo y todas las cosas que obviamente quien se maneja en el concepto de la histología podría de algún modo reconocerlo. Pero comparemos los dos huesos, este con sus deficiencias y esta con todas sus virtudes. Y va nombrando, reconociendo, señalando las estructuras. Obviamente, la distancia entre uno y otro es que uno es un ejercicio inicial y el otro ya es una evaluación de término, llegando a un contexto también de integración, donde no solamente se veía huesos, sino que también otros tejidos a describir. Aquí, por ejemplo, es parte de la diferente dinámica de ejercicios que estuvimos desarrollando, y aquí obviamente aceptábamos todas las expresiones artísticas, aquellos que trabajaban con lápiz de mina, otros que ponían muchos colores, y otros que trabajaban con lápiz de pasta, pero eso, independiente de eso, igual la idea es poder contestar de manera óptima una evaluación de este tipo. Sin embargo, no era la única forma. Nosotros también pedimos contraste en función de lo que fue el trabajo a través de, por ejemplo, de lo que era la representación de una maqueta. Ahora bien, para darle un poquito también más de hacerlo más lúdico, pusimos ciertas situaciones típicas o estereotipadas. Di como ejemplo 5 situaciones en las cuales la pareja de estudiantes tenía la posibilidad de elegir entre qué querían. Entonces yo les decía, elijan entre un piercing de labio, elijan entre un piercing de lengua o en poner una técnica anestésica que vaya a tal nervio. Elijan cualquiera de ese tipo de situaciones, pero esa situación me la pasan a una maqueta y describen todos los tejidos que están siendo atravesados por esa aguja, todos los tejidos que están siendo atravesados por ese piercing, y de algún modo con ese desafío entonces tenían que construir la maqueta, y en este caso corresponde a una maqueta de labio, por si acaso. Ese es un piercing, y que tenía un tamaño de una cartulina grande. Pero si nos detenemos, fíjense la diferencia de lo que era la conceptualización del epitelio en una etapa inicial a una etapa de término de semestre. ¿El muchacho entendió? Claro que estaba entendiendo. En un momento en que esto era un objeto de una unidad, un momento de evaluación, donde no le estaba pidiendo que seleccionara entre alternativas, ni tampoco que yo le dijera a propósito de una foto qué tipo de tejido es ese. No. Muéstrame que eres capaz de entender el epitelio. Y a partir de ello no solamente me grafique el epitelio, otras células que son parte vecinas al epitelio, el pelo, y músculo, y tejido nervioso, y corpúsculo sensitivo. Entonces, eso era parte de la dinámica de una actividad de término. Una segunda actividad de término integrativa para lo que era el trabajo probablemente tal de este módulo de histología. A veces les daba yo como tarea que me redactaran un párrafo breve, 400 páginas, donde sintetiza palabras, 400 páginas, 400 palabras, donde sintetice las características de un tejido X. Entonces, los muchachos, yo no sé cómo habrán interpretado esa instrucción, pero algunos son muy disciplinados y hacen las 400 palabras, y otros llegan con una tabla y hacen ahí un punteo de ideas. Y yo le dije, pero hey, vamos a corregir la tarea. Y tenían que leerla. Y yo los ponía ante un micrófono, los grababa y decían, pero
esta era la corrección de tarea, esta era cómo corregir la tarea. Entonces, eso generó un entusiasmo, una alegría a todos estos muchachos que tienen espíritu de DJ o que tienen grupos de música, fueron los que quedaron más fascinados con todo esto. Y en realidad, no solamente pudimos ver y corregir una tarea, sino que también pudimos revisar competencias blandas, es decir, la capacidad de reacción, la capacidad de expresión, y todo esto dentro de lo que era una rutina de corrección de tareas. Entonces, para este momento, la prueba de ese día no fue una prueba corta, fue leamos y léeme lo que tú dijiste. Entonces, esto al final nosotros lo hicimos un audio, un archivo, aproveché de sacarle fotografías. Esto obviamente a los muchachos no deja de ser impresionante para ellos, pero también nos pone en un escenario que realmente para ellos fue estimulante. O sea, y aquí estos se entusiasmaron después. Esto tiene volumen, ¿puedes darle volumen? Bueno, vamos a ver si logra sonar ahí, ¿no? Veamos si logra sonar, ¿no? Ahí van a probar. Entonces, estos son muchachos que tienen 19, 20 años, ¿no? No sé si logra sonar ahí. Bueno, lo que yo quería comentarle acá es que ahí yo les llamo la atención porque dijeron mal la hora. Porque quisieron jugar a un programa de radio y dijeron, siendo las 1:30 minutos, yo digo, ay, pero ¿cómo se dice las 1:30? Y él los corrige y se empiezan a... Entonces, pues empezamos a detectar y a corregir otros momentos, otras cosas que en su minuto no siempre son parte del compromiso de la formación académica, pero sí es parte de la formación ciudadana, de formar personas, y que en ese aspecto este tipo de escenario fue muy útil y para los muchachos muy entretenido. Incluso hubo un grupo que me dijo, profe, queremos hacerlo de nuevo. Entonces, eso implicó que ellos se bypasaron, se apuraran en el almuerzo para poder ir a hacer la dinámica de grabar, y después les preparé este video, y eso es lo que nos estuvo pasando. Ya. Entonces, bueno, y esto yo se lo subí después en una clase, que yo les preparaba el audio. 2 clases tuve que hacer un video. Entonces, cuando hice el video de la clase, les puse como cola esto. Entonces los muchachos se sorprendieron, se entretuvieron, lo encontraron simpático, y realmente fue algo realmente entretenido que nos sirvió bastante para poder evaluar este tipo de habilidades. Bueno, la histología, como es un trabajo disciplinar que se centra en el estudio y la comprensión de las células, también incluimos pasos de entrenamiento convencional, como es con el microscopio, pero a todo esto ya no era el microscopio, era la lectura, era hacer dibujo, y era todo un contexto donde nosotros estábamos entonces generando un entrenamiento para que el muchacho saliera bien entendido, a lo menos esa era la aspiración, de lo que era nuestro programa de curso. En cuanto a la rutina de patología 3, siempre análisis de caso clínico, donde nosotros principalmente nos concentramos en que el muchacho sea capaz de dar indicaciones. Siempre yo ironizo con esto. Ustedes imaginan si un paciente llega con una lesión o un tumor y aparece con un letrero que digo tengo A, B, C o D. O sea, la vida no es así. Ningún paciente llega con un letrero en la cabeza diciendo si tengo A, B o C o D, llega con una rayita para ver qué diagnóstico tiene. No es así la vida. Entonces, yo soy anti-prueba de selección múltiple y siempre trato de generar instancias en que el muchacho represente o recree situaciones más propias de la vida. Entonces, a la descripción de una historia clínica, yo les pido que hagan preguntas y que también, al final, todo esto se debe traducir en una correcta receta, ya sea por indicación de un fármaco o hacer una derivación o solicitar un examen complementario. Entonces, las pruebas no son de selección múltiple, buscan pesquisar principalmente este tipo de conductas, y por ende las evaluaciones muchas veces son con receta. Entonces le hago el ejercicio, le pongo un recetario, y bueno, y el recetario, dame cuenta que sabes pedir el examen correspondiente, dame cuenta de que sabes hacer una derivación competente al profesional que corresponde, y así nosotros vamos entonces generando y formando las habilidades que son más propias del desempeño cotidiano de lo que es el ser odontólogo. Mucha fotografía,
Y en cuanto a las lecturas de artículos científicos, también esto tiene un sentido de progresión. Nunca partimos revisando ensayos clínicos, nunca partimos revisando trabajos de investigación probablemente tal. Primero, artículos que estén centrados en resúmenes, que estén en español, que no sean de difícil lectura, que dé una síntesis del problema a abordar. Y así vamos avanzando para llegar quizás a unos resúmenes en inglés y recién solamente al final estamos revisando trabajos de investigación. Esto desde un punto de vista de la metodología de la investigación, estamos partiendo por los trabajos de menor evidencia hacia los de más evidencia, pero tiene que haber un proceso formativo también en lo que es la lectura de ellos. Nunca más de un artículo, a lo más 2, quizás, y con un cuestionario guía que debe ser también capaz de entender cuáles son los énfasis para que el estudiante no divague. En un cuarto año también hicimos ejercicio de grabar, aclarábamos las dudas, entonces hicimos la entrevista. Lo curioso, y que fue un hallazgo en realidad, es que cuando al muchacho nosotros lo enfrentábamos con un micrófono, no tenía ninguna muletilla, no ocupaba ningún modismo juvenil, las preguntas fueron todas correctamente bien formuladas y se notaba que quería tener una actitud profesional ante el ejercicio. Sin micrófono no hubiera pasado eso. Cuando a mí me atajan en el pasillo para hacer preguntas, son bastante poco prolijos en construir la pregunta, pero cuando tenía el desafío de que íbamos a grabarlo, la actitud para enfrentar ese desafío hacía que él tomase, se posicionara de lo que era el ser un odontólogo, quería hacer una buena pregunta. A lo menos fue la impresión que nos dejó y que en los audios daba cuenta de ella. Entonces nosotros acá hicimos unos podcasts y estos podcasts están disponibles por iTunes, están disponibles también por Android y tú, aquellos que tengan su iPhone pueden buscar patología oral y va a salir estos podcasts de patología oral y van a escuchar y suenan bastante bien. Ojalá lo puedan escuchar, supuestamente tenía equipado para que sonara, no está sonando ahí. Así que, pero quedó con un registro de bastante buena calidad. Entonces, eso también entusiasma, con una música de fondo, una introducción, el tema de desarrollar, un cierre. Entonces, esas son cosas que están sintonizadas a las condiciones en las cuales el muchacho actualmente se mueve. El muchacho no solamente es ir a leer fotocopia, de hecho yo ya me niego a que un muchacho se forme así, que vea fotografías, que escuche, que discute, que revise artículos. Eso debería ser la forma en la cual nosotros deberíamos atender. En este mismo cuarto año, pensando en este trabajo final de integración, hacíamos campañas educativas. Y las campañas educativas siempre se hacían como actividad de término. Es decir, ya habíamos revisado todas las enfermedades, todos los trastornos, entonces después elegíamos un tema en cuestión y les pedía que desarrollaran un póster educativo, un díptico educativo, un audio que pudo durar 3-5 minutos y un video spot que duraba entre 30 y 41 minutos básicamente, dependiendo de los requisitos. Ahí nosotros hacíamos la precisión si esa campaña educativa iba dirigido a profesionales de la salud, que eso implica un tipo de lenguaje, o era dirigido a la comunidad ciudadana civil normal, donde implica otro tipo de lenguaje. Y aquí, por ejemplo, vemos un ejemplo de 3 videos que fueron desarrollando, cada uno con sus libertades. Especifican esto fue hecho a pulso, pero fue uno de mis videos favoritos. Esto también, por si acaso, es una estudiante que se puso en un escenario de CNN y como era chinita, como que aprendió para hacer ese tipo de estrategias. De hecho, por ahí salgo una foto, me sacaron una foto a mí también. Y por ejemplo, un video testimonial. Entonces, al muchacho se le da la oportunidad de que se exprese como quiera, mientras cumple el objetivo de que sea educativo los conceptos que nosotros estamos desarrollando o queremos evaluar en ese momento. Y como es una campaña educativa, tienen que salir a la comunidad a educar. Entonces, y ahí se plantean diferentes escenarios, algunos son profesores, son colegios, otros estudiantes universitarios, consultorios, etcétera, y que también tienen que hacer un registro de ellos. Ahí yo no les pedía en ningún momento que me hicieran un informe. Mándame las evidencias de que hiciste tu trabajo. Fotos, algunos hacían un video, con absoluta libertad. Entonces, siempre centrado en lo que era el manejo clínico de acuerdo a lo que nosotros queríamos. Entonces, para ir concluyendo, y ahí para que me den los mismos 2 minutos que le dieron a Hugo todas estas veces, Juan, lo que nosotros quisimos hacer fue, de algún modo, enfrentar esto, criticar esto, y ver cómo, desde el punto de vista de la inspiración de lo que nos va diciendo la neurociencia centrada en el aprendizaje, cómo nosotros podríamos mejorar esto. La clase expositiva la fuimos cambiando a unas clases expositivas breves. Generamos condiciones de tranquilidad para el estudiante, de libre acceso a la información, fotografías de buena calidad,
acceso al momento que él quiera, con productos también de buen registro, acceso igualitario. Las evaluaciones, correcciones de pruebas, trabajo en pequeño, eran parte de una dinámica que fue incorporada al proceso del aula. Las dinámicas de exigencia estaban claro con un sentido de nivel, de un nivel de progresión que cada vez iba pidiendo más cosas a los muchachos, probablemente tal, y también dando la oportunidad a la expresión de sus propias ideas, de cómo estaban entendiendo. Ojo que en cuanto a esto, en el caso de los videos, planteado como una actividad de término, muchas veces lo encontramos con más de un video donde estábamos sorprendidos por las cosas que estaban diciendo en un momento de término. Obviamente eso obligó nuevamente a hacer los ajustes y las correcciones conceptuales necesarias para poder tener un mejor egresado de lo que era este programa. Entonces, ¿cuál fue el concepto esencial? La poliestimulación, planificada, coordinada, secuenciada, cada cosa a su ritmo, cada cosa a su punto, que supere a ese momento de la clase dirigida sin participación, hacia momentos que permiten generar todas estas condiciones que para nosotros como profesor fue asumir el compromiso de generar las condiciones para que el muchacho pueda desempeñarse de la mejor manera. Es decir, traté de generar las condiciones para que su cerebro trabajara bien. ¿Cuál es la consecuencia de poder generar todas estas condiciones? Es que al final yo al muchacho le exijo más. Y pido que me responda mejor. Entonces, definimos una rutina de entrenamiento. Pude reconocer cuáles eran las redes sinápticas que quería que desarrollaran. Generamos instancias de recompensa. Nos centramos en lo que es la poliestimulación planificada. Dimos oportunidad a la creatividad y la pregunta esta es la que todavía está pendiente. ¿Con esto estamos asegurando que el programa fue eficiente? Obviamente es lo que queda pendiente. Lancé otra encuesta más. Ya comprometí con un curso que le sigue a este que desarrolla histología de otro colega para que me hiciera preguntas de histología para ver cómo estaba la performance pasado ya un año. Y con eso estamos generando instancias también de investigación para poder validar esta rutina de trabajo que fuimos programando y que la desarrollamos durante este año. Algunos podrían decir, bueno, si le dejaste todo el material, ¿qué pasó con la asistencia? La asistencia fue espectacular. O sea, uno cree que dejando de tanto material el muchacho se iba a desmotivar, no, en realidad muy pocas veces faltaba gente. Estamos hablando de 2 cursos de 35 estudiantes, el promedio de la asistencia eran 32, o sea, en realidad iban regularmente, las primeras 2 unidades de la asistencia fueron completas, que era una cosa que yo no pensé que iba a suceder, pero fue una grata sorpresa, y es porque yo creo que se fueron entusiasmando también por toda la dinámica, yo creo que eso también fue algo que fue motivador para ellos. Los resultados académicos fueron muy buenos, hubo 2 pruebas finales con las cuales yo me emocioné, hasta las enmarqué porque realmente las encontré maravillosas respuestas en lo que estaban dando y desde ese punto de vista podríamos decir que fue satisfecho, ¿no? En estos cursos no hubo reprobados, por lo menos en esta corte. La actitud de los estudiantes post-curso sucedió que esta actividad que yo estoy compartiendo en el caso de histología fue un curso de primer semestre. La consecuencia inmediata en segundo año, que los muchachos se entusiasmaron a ir a congresos de patología, o sea, me llamaba que no es habitual que muchachos de segundo año estén yendo a cursos de patología, generalmente están en cuarto o quinto año. Otros 2 se entusiasmaron a presentar trabajo, porque en todo este contexto va mucho el lenguaje de la investigación, el ser protagonista, acostúmbrese a hablar, todo ese discurso también que está presente en las clases. Entonces hubo 2 muchachos que presentaron trabajo a congreso en segundo año, que en realidad son muy niños para que estén presentando, pero igual asumieron el desafío. Y sin darme cuenta, a medida que estaba preparando esta presentación, me di cuenta que 5 de los que estaban ahí han sido como ayudantes voluntarios a colaborarme en otras tareas. Y eso también generó ese entusiasmo en los estudiantes. Una cosa que también fue un hallazgo es que desarrollé un montón de competencias que no tenía pensado en desarrollar. Edición de video, manejo de audio, subir podcast, elaborar todo este tipo de material multimedial. En realidad, hace un año me hubiesen preguntado si era capaz de hacerlo. Yo dije, no sé, no tengo idea, nada de nada.
pero ahora soy un Rodrigo Fuente 3.0, ya ni siquiera 2.0. Entonces estamos con esta capacidad desarrollada y que también es un bonito desafío y no es tan difícil. Entonces es cuestión de, si todos tenemos celulares, puedes hacer videos, puedes hacer audios, puedes grabarlos, puedes subirlos. En realidad es bastante más fácil de lo que uno cree. Es solamente atreverse y convencerse. Quizás soñar en cómo quieres tú tener a ese estudiante, en qué contexto, qué material le estás generando para que ese muchacho se desempeñe mejor en los resultados de lo que tú quieres esperar como académico. Entonces, fue el ejercicio que yo hice y sin querer me he ido madurando y desarrollando habilidades multimediales que no había sospechado. Doctor, una consulta. Sí. ¿Y todo esto fue por producto de haber venido a la primera jornada de neurociencia? Efectivamente, aquí hay muchas inquietudes, hay una vocación académica que uno siempre tiene. Yo le decía que mi gran modelador fue haber sido dirigente scout cuando yo estaba haciendo mi carrera universitaria. Entré en mi segundo año de universidad, empecé a ser dirigente scout y ahí diferentes cursos, el concepto de trabajar en pequeños grupos y todo el concepto de la aplicación, ahí empezó desarrollando. Pero ¿cuál fue el mérito del neuroaprendizaje? ¿Qué fue el mérito del Congreso? Es que me ayudó a ordenar varias cosas que yo tenía dando vuelta. Me ayudó también a criticar algunas cosas que estaba haciendo de manera deficiente según a estas luces que nos están entregando la neurociencia, y también a fortalecer algunas cosas que yo estaba mirando con cierta subestima. Me dijeron, no, esto era lo correcto, tengo que potenciarlo, tengo que hacerlo mejor. Y eso fue, sí, consecuencia. ¿Cuál es la utilidad entonces del foco del neuroaprendizaje? Que me ayudó a ordenar muchas cosas y reconocer, generar muchas instancias de aplicación que nos van a permitir entonces desarrollar un mejor programa educativo. El mundo actual es de la virilización. En realidad, eso de no estar compartiendo los power, de ser muy celoso con la información, en realidad yo de un año a la fecha dije, no, el mundo no está así. Todo es YouTube, todo es viralizarse, que todo el mundo sepa lo que uno está haciendo. Esa actitud generosa yo creo que hace muy bien. De hecho, todo lo que ustedes me han visto aprender del uso de software y de páginas es porque otros han sido generosos. Y yo revisé las páginas de otros de YouTube y así fui aprendiendo y ahora estoy en lo mismo. Entonces, próximamente esta presentación estará en YouTube, en mi canal, no lo dejen de ver. Así que es parte de lo que tenemos que hacer. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes en este concepto de planificación de lo que ha sido la experiencia en el posgrado de mi escuela. Damos gracias al doctor